Pizarro del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires. El tema que nos convoca son los biomarcadores en la enfermedad valvular. Este es un tema nuevo, ¿no?, que lleva algunos años, y la pregunta es la utilidad, el valor agregado a la clínica, y si lo utilizamos, cuándo lo utilizamos, en qué grupo poblacional y cuál sería los aspectos futuros de los mismos. Vamos a hablar de los biomarcadores en la enfermedad valvular. Una cuestión de introducción. Uno a las valvulopatías las ve desde el diagnóstico hasta la progresión y el pronóstico. Estos son unos preparados de estenosis aórtica. Se ve el estadio inicial de un paciente con esta patología, un estadio más avanzado con hipertrofia ventricular y con calcificación valvular que lleva a la severidad de la valvulopatía, y el remodelado de la cavidad con disfunción ventricular en el último slide. El biomarcador ideal sería el que cumpliría con toda esta cosa, estaría en relación con la severidad, nos marcaría un poco previamente si pacientes que progresan o no, y estuviera en relación con el pronóstico, ¿no?, linealmente. Si uno marca todos los biomarcadores que están siendo estudiados en la valvulopatía, uno diría que en cada uno de estos procesos tenemos diferentes biomarcadores. Y fíjense el menú de estos, ¿no?, donde hay algunos que están en toda la extensión del proceso y que son los más estudiados, como los marcadores neurohormonales, el BNP y el NT-proBNP, hoy en día también los microRN, ¿no?, las troponinas y los marcadores de fibrosis en la progresión y en el pronóstico, específicamente en el pronóstico otros marcadores que hablan de inflamación o de fibrosis, que están acá, en colorado, y algunos solos que pueden marcar o darnos una idea de la severidad de la valvulopatía y del proceso en su fase inicial, que son estos que están acá, la leptina, la fetuina, el osteoprotol y el ADM y el TPA, ¿no? Obviamente el menú es grande, no todos están estudiados, sino algunos están en una fase no humana, pero si tuviéramos que hacer un mapa de todo esto, es que todo el proceso valvular empieza evidentemente con un proceso sistémico que el estrés miocárdico lo lleva a tener algunas situaciones como consecuencia de la valvulopatía. Entonces, hay algunos marcadores que previo al estrés miocárdico se asocian a la proliferación de neonato y acumulación de lípidos en las válvulas, principalmente aórtica y mitral, ¿no? Y hay diferentes biomarcadores que pueden expresar esto. Una vez que la valvulopatía está instalada, se produce el estrés miocárdico, y hay algunos marcadores que se asocian a la hipertrofia, a la fibrosis, otros solo al estrés, y otros se asocian a la necrosis miocárdica, que son conocidos como nosotros como la troponina, al estrés como los péptidos natriuréticos, y a la fibrosis este tipo de marcadores que todavía están en evaluación. O sea, hay diferentes mecanismos de evaluar el inicio de la valvulopatía con biomarcadores y la consecuencia sobre el ventrículo con biomarcadores por diferentes vías. La pregunta es, ¿hay que tener en consideración un marcador o una combinación? ¿Hay que hacer una medición del biomarcador o ver qué progresión tiene en el curso de la patología? La cuestión es, con los marcadores clásicos de pronóstico en las valvulopatías, ¿el biomarcador tiene algún valor agregado? A modo de resumen, solo se conocen algunos marcadores neurohormonales. La información de estos se asoció a las variables clásicas. Del valor pronóstico solo de los péptidos natriuréticos, y falta evidencia del enfoque multimarcador en las valvulopatías. De los péptidos natriuréticos fueron los realmente estudiados hasta el momento en las valvulopatías, así como en insuficiencia cardíaca. Vamos a ver los determinantes fisiológicos, la activación en las valvulopatías y los escenarios clínicos en donde están estipulada su participación. Ustedes saben que el péptido natriurético, de acuerdo al estrés miocárdico o auricular, se segrega como preprohormona, pasa una prohormona y después pasa el torrente sanguíneo, o sea que hay una ventana de tiempo para la elaboración de este biomarcador, y hay dos grandes biomarcadores que hoy se dosan habitualmente, el ANP también, es auricular, el BNP y el NT-proBNP. La diferencia de estos no es en cuanto al clearance. El NT-proBNP es un clearance predominantemente renal, el BNP tiene un clearance que afecta a lo vascular, hepático, a las suprarrenales y también al riñón.
¿no? Y evidentemente el efecto son la natriuresis, inhibición de la renina y la vasorelajación. Esto para conocer un poco fisiopatológicamente al biomarcador. ¿Dónde estuvieron estudiados en la valvulopatía los biomarcadores? Primero en la estenosis aórtica. ¿Qué es lo que estudiaron los primeros trabajos? La correlación del BNP en pacientes asintomáticos para el desarrollo de síntomas, la correlación con la masa ventricular izquierda y con la fracción de eyección. La mejor correlación del BNP que demuestra estrés miocárdico en la estenosis aórtica estuvo con la masa ventricular izquierda. Fue moderada con los síntomas y fue bastante dispersa con la fracción de eyección, ¿no? Esto demuestra un poco que los pacientes que aumenta la masa en esta valvulopatía, a medida que aumenta la severidad, aumenta también el estrés miocárdico, hay cierto grado de disfunción, que a veces uno con los marcadores clásicos no la puede detectar porque son cosas muy subliminales. Lo otro es el BNP tiene un valor incremental a las variables de función ventricular. Este es un trabajo que evaluó la deformación ventricular izquierda del BNP, ¿no? En pacientes con valvulopatía aórtica moderada, severa, en clase funcional 2 o más, y lo que se ve que si uno lo asocia a las mediciones de función ventricular, la variable pronóstica mejora en este grupo de pacientes, ¿no? La asociación del BNP en la estenosis aórtica se dio por la severidad de la valvulopatía, por la extensión del remodelado y también si esto nos puede hacer conocer la transición a los síntomas de estos pacientes. En el trabajo, probablemente la corte más grande que haya, son trabajos todos observacionales. Este trabajo es de un grupo multicéntrico con 76 años, un gradiente medio de casi de 40 milímetros, área valvular de 1 y la velocidad pico de casi 3.8, o sea, todas valvulopatías moderadas a severas, ¿no? Se asoció el BNP a las variables clásicas en pacientes asintomáticos y en pacientes en toda la corte, y en los dos subgrupos la asociación del BNP determinó tener valor pronóstico cuando se ve, como se ve en estos dos gráficos, ¿no? A su vez, también algunos otros trabajos de pronóstico asociaron la hipertrofia ventricular izquierda al BNP, y también otros biomarcadores como la troponina se asociaron a la masa ventricular, a la presencia de gadolinio y la elevación de este biomarcador. Pacientes que tenían similar severidad de la estenosis aórtica fueron más rápidamente sintomáticos los que tuvieron más fibrosis por el gadolinio y más troponina con un marcador de necrosis miocárdica, ¿no? Por otro lado, suena lógico, pero este grupo de pacientes asintomático y que estaba seguido en este trabajo, aquellos que tenían más fibrosis y más concentración de troponina en sangre, estos pacientes evolucionaron más rápidamente a los síntomas. A su vez, un solo trabajo evaluó la función multimarcadora en la predicción de riesgo en pacientes post-reemplazo aórtico y TAVI, pero no en pacientes valvulares puros. Y lo que se ve es que los pacientes que tenían más asociación de marcadores, que están marcando diferentes vías de estrés miocárdico, el NT-proBNP, ST2 y GDF, uno marca estrés, otro fibrosis y otro inflamación, a medida que aumenta el enfoque multimarcador hay más disfunción ventricular en el seguimiento, ¿no? Estos pacientes tenían más insuficiencia cardíaca y estos pacientes se morían a largo plazo más. Este es el único trabajo que hay de multimarcadores y es una población muy específica, ¿no? De post-reemplazo aórtico. Y a su vez también aparecieron scores de riesgo donde se incluye el biomarcador, ¿no? A otras variables clásicas, ¿no? El sexo y la velocidad pico aórtica, y lo que comenta este grupo europeo es que si bien no mejora la proyección de la curva, ¿no? La velocidad pico, cuando uno la asocia al BNP, mejora en el seguimiento, la transición a los síntomas y se recorrelaciona muy bien con el estrés miocárdico en el efecto hemodinámico de la valvulopatía, ¿no? Todos trabajos observacionales, los scores tienen sus problemas, pero ya empieza a aparecer el biomarcador como parte de la estratificación de riesgo en esta patología. Entonces, un grupo, hace muy poco tiempo, evaluó este grupo de pacientes con estenosis aórtica severa, pero la entrada a este grupo era por el riesgo de fibrosis en la resonancia. Bajo, moderado, alto, ¿no? Los determinó ahí, y lo que vieron es que los pacientes tenían más fibrosis miocárdica a pesar de tener buena función,
medida por fracción de eyección, tenían más troponina y tenían un electro más anormal, ¿no? Con más sobrecarga, con más hipertrofia y todo. Y este grupo de pacientes era el que evolucionaba un poquito más rápido que otros grupos que no tenían estos marcadores, ¿no? Este es el set de derivación y de validación de este estudio, que asocia estas variables muy sencillas, medición de troponina y deformidad del electro, la normalidad del electro, una variable tan vieja como esta, y lo que vieron que en el grupo de pacientes asintomáticos con hipertrofia ventricular, que tenían buena fracción de eyección y tenían estos dos componentes asociados, estos tenían más eventos en el seguimiento y más transición a síntomas, ¿no? Muy bien, ¿cómo uno lo tuviera que poner en la evolución natural de la valvulopatía a los biomarcadores? ¿Qué es lo nuevo? Lo primero en azul es la progresión de la valvulopatía. Lo segundo, ya pacientes con estenosis severas pero que tienen buena función ventricular, y en el otro extremo de la curva, ya los pacientes sintomáticos o los pacientes que ya deprimieron la función ventricular y están descompensados. Luego pensamos que el futuro va a ser que mucha de este aporte de lo nuevo, de la genómica, del multimarcador, va a estar muy temprano, acá en la progresión, ¿no? Para esto falta que se determine qué parte de la genómica, cuáles son los biomarcadores que pueden determinar esto, y para la toma de decisiones, el BNP y la troponina hoy en algunos subgrupos nos ayudarían, conjuntamente con la resonancia y todo, en los asintomáticos preferentemente, nos ayudarían a ver un poquito más fino a este grupo de pacientes para ver cuándo uno tiene que actuar, que es justamente el grupo en cuestión donde uno tiene dudas muchas veces de cómo es el seguimiento de este grupo. Ya en esta porción de la curva, los sintomáticos o los que ya tienen la presión de eyección disminuida, uno ya con la clínica uno puede detectar para qué lado, cómo tiene que seguirlos a los pacientes o las indicaciones, ¿no? Evidentemente acá el impacto va a ser quizá un poquito menor de los marcadores. Y la otra patología que se estudió mucho, el biomarcador, es en la insuficiencia mitral. Nosotros estuvimos asociados a un grupo multicéntrico mundial que pudimos estudiar esto, y lo que uno puede comentar es que la activación es similar a todas las patologías. La consecuencia de la severidad de la valvulopatía aumenta la tensión de la pared miocárdica auricular y aumenta la concentración de estos péptidos en sangre, ¿no? En un trabajo hace un tiempo ya lo que vimos nosotros es, queríamos saber si el biomarcador tenía una predicción independiente del riesgo de las variables clásicas, ¿no? Y lo que uno ve acá es que con un punto de corte que dio este estudio, veíamos que la activación del BNP sí estaba biológicamente activa, que se asociaba mucho al volumen de fin de sístole, a la fracción regurgitante y al volumen auricular izquierdo. En otros trabajos también se demostró esto, tanto en la insuficiencia mitral orgánica como funcional. A medida que aumentaba la clase funcional, a medida que aumentaba la severidad de la valvulopatía, aumentaban los niveles de BNP en cualquiera de las dos etiologías, y eso específicamente, la relación del volumen de fin de sístole con el BNP era bastante lineal, eso demostrando el estrés de la pared miocárdica. En otro trabajo se demostró los predictores independientes de la activación del BNP, pero no se relacionaron con la severidad de la valvulopatía. Por lo tanto, los pacientes que tienen activación neurohormonal, las consecuencias se correlacionan mejor que la severidad de la patología. Generalmente esto pasa así con este biomarcador. Y la asociación del biomarcador más fuerte es con la dilatación auricular, con la presencia de fibrilación auricular o con los volúmenes ventriculares, como es lógico, por el estrés parietal, ¿no? Hay la importancia pronóstica de este edema. Bueno, hubo varios trabajos, este es uno de ellos, que habla del ejercicio, el aumento del ejercicio del BNP en pacientes asintomáticos, hacen que estos pacientes progresen más a los síntomas, generen más disfunción ventricular en el seguimiento, ¿no? Lo que uno debería decir es que la asociación de los péptidos natrióticos con la severidad no es tan importante, con los síntomas es moderada, con los volúmenes ventriculares sí tiene una correlación más importante, y con la presencia de disfunción ventricular y todo, por supuesto, es mucho más correlacionable la activación del BNP, ¿no? La pregunta que sigue es: ¿el incremento del BNP sugiere progresión? En nuestro trabajo, pacientes que progresaban en un año la activación neurohormonal, y todos estos eran asintomáticos con fracción de eyección conservada, eran los pacientes que presentaban síntomas más rápidos
¿no?, de insuficiencia cardíaca en el seguimiento. Esto se puede ver acá, que la activación de los pacientes por encima de un punto de corte y los que no tenían punto de corte tenían más disfunción ventricular o mortalidad en el seguimiento, y si uno traza la curva, el valor predictivo negativo y positivo del péptido en una población de insuficiencia mitral orgánica sintomática con fracción de eyección normal era bastante aceptable, ¿no?, sumado a las variables clásicas, independiente de las variables clásicas. Y este es el final de nuestro trabajo, donde uno puede hacer un esquema de riesgo en los asintomáticos, un BNP, con el diámetro fin de sístole y con la presencia de reflujo, medido por área efectiva del orificio regurgitante, que tener 2 o 3 de estos asociados en un paciente ya demuestra que la patología está en una progresión muy importante y uno tuviera que tomar una decisión aún en el paciente sintomático, ¿no? Otros asociaron esto, el estrés miocárdico, en el pronóstico de la valvulopatía orgánica y expresaron similar al trabajo previo, ¿no?, y lo asociaron al estrés ventricular con medición de strain y de deformación del ventrículo izquierdo, donde también el BNP tiene una asociación independiente con el riesgo a todas estas mediciones, ¿no? Pero lo que nos queda es el pronóstico en la insuficiencia mitral orgánica de todos los trabajos más grandes que se hicieron, todos observacionales, todos con insuficiencia mitral orgánica de moderada a severa, pero todas las poblaciones no fueron iguales. Algunos tuvieron fracción de eyección más baja, otros un poquito más alta, pero todas dentro del rango de lo conservado. Algunos tuvieron fibrosis, otros no. Los volúmenes no fueron similares. Y por supuesto, cuando nos encontramos con esto, todos los puntos de corte de los trabajos por la medición de este biomarcador, como utilizaban diferentes técnicas, también no se podían reproducir. No había un punto de corte claro para esto. Por lo tanto, un grupo multicéntrico internacional se asoció para dar una respuesta a esto. Se juntaron 1.345 pacientes con insuficiencia mitral orgánica, con función ventricular conservada, ¿no? El follow-up, el seguimiento fue de 5 años, 17% se murieron, 60% se operaron en el seguimiento, y se intentó hacer una relación entre el BNP medido y el BNP máximo por edad y sexo, no de acuerdo al marcador que uno tenía, a la técnica que uno tenía en su hospital, y se asoció una relación en eso que daba un número entero, así todos no teníamos diferentes puntos de corte, y lo que se dijo es que el ratio del BNP menor a 1 era normal, y cuando subía más de 1, el BNP medido estaba por encima del que era por edad y sexo para ese paciente, o sea, estaba más activado, y con eso lo que se vio que a medida que aumentaba la activación del BNP, aumentaba la mortalidad, que era el punto final de este estudio. Y esto se puede ver en las curvas de sobrevida, la diferencia de activación y de mortalidad a medida que la activación avanza. Y lo más interesante de este trabajo, por lo menos para los autores, era que la activación es un marcador de pronóstico adverso, pero que si uno hace la cirugía y disminuye el reflujo, o sea, lo elimina el reflujo, ya la predicción pronóstica del biomarcador evidentemente ya deja de existir. O sea que el biomarcador lo que marca es estrés miocárdico y decisión clínica para el paciente tratarlo, y una vez que lo trata ya prácticamente no tiene una relación de riesgo o de pronóstico con la patología del paciente. Por eso lo que uno puede decir es que el biomarcador lo que nos ayudaría es anteceder un poco la cirugía en este grupo de pacientes que tienen marcadores clásicos dentro de lo normal, ¿no? Nosotros tuvimos un estudio que también se publicó, que era un score de riesgo con variables clásicas: edad, diámetro de fin de sístole, volumen auricular, volumen regurgitante o el orificio efectivo regurgitante. Y le dimos un peso a cada una de estas variables en una población asintomática de 64 años, de una fracción de eyección de 66%, ¿no? Y a todos le medimos a su vez BNP. El score de riesgo con estas 5 variables, ¿no?, tuvo una sensibilidad de 74% y una especificidad de 93%. Y después nosotros vimos la sobrevida libre de eventos. Los que tienen un score mayor de 6 eran los que le iba peor, los que tienen un score menos de 3 son los que le iba mejor a los 7, 8 años, pero los que tienen un score intermedio no sabíamos bien porque tenían un punto intermedio de todo esto. O sea, había 81 pacientes, un 37% de la muestra, ¿no?, que tenían scores intermedios, donde el médico a veces uno tiene que determinar cuándo actuar. Y lo reclasificamos con el BNP, este grupo de pacientes. Incorporamos el BNP al score
y los reclasificamos. Y 35 pacientes fueron hacia el grupo de menor riesgo, 29 pacientes del grupo de mayor riesgo, y solo nos quedó no reclasificados un 8% de los pacientes. Conclusión: cuando uno adiciona el péptido natriurético a las variables clásicas, la reclasificación de estos pacientes mejora, especialmente en los pacientes cuando es negativo el péptido y lo discrimina mejor, ¿no? La pregunta es: ¿información adicional o poco utilizable en pacientes con insuficiencia degenerativa? Este es un trabajo del 2017 que, con un score de riesgo en estos pacientes con edad mayor de 65 años, fibrilado, algunos de estos 10% de fibrilación auricular, 30% sintomáticos, se midieron las variables ecográficas, también habituales, se hizo un score, y fíjense que a medida que aumenta el score disminuye la sobrevida, ¿no? Y otro es el trabajo que mostré recién, ¿no?, que es similar en la población y que mostró la activación del BNP, y si uno ve las dos placas, uno se quedaría con esto. En scores intermedios, donde el score clínico y ecográfico tiene este riesgo entre 40 y 60%, si uno asocia el BNP, evidentemente en este tipo de score, cuando el BNP está activado o no está activado, disminuye o mejora el riesgo en este grupo de pacientes. Entonces hay una reclasificación neta entre los scores intermedios entre un 15 y un 20% con el BNP. Conclusión: ¿cuál es el valor de los biomarcadores? Los biomarcadores suman a la información de las variables clásicas, más por su valor negativo, debido a que su valor positivo muchas veces se ve afectado por otras variables clínicas. La progresión de las mismas marca la evolución de la patología, con mayor sensibilidad que otros marcadores de severidad y función ventricular. Sin embargo, las guías lo mencionan pero no lo incluyen dentro de la clase 1 y 2A, a pesar de estudios observacionales que demuestran utilidad, y esto puede deberse a la falta de un punto de corte que tenga consenso, que facilite su utilidad clínica, y estudios más específicos en poblaciones asintomáticas. Y al final, el esquema multimarcador está poco estudiado y faltaría determinar su utilidad. Nada más, muchas gracias.